Palabra de Dios, Colosenses 1, 15 y 19. Aquí está. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Amén. Vamos a orar. Padre Dios, te damos muchas gracias, Señor, por esta mañana en la que nos permites recordar de quién son todas las cosas. Recordar, Padre Dios, que tenemos un regalo, que tenemos un presente, que tenemos a alguien mucho mayor en quien tenemos toda nuestra confianza y toda nuestra dependencia, y de quien hemos recibido la vida. Padre, el día de hoy te pedimos que a cada uno de nosotros nos permitas evaluar las prioridades y, y darnos cuenta que solo en Cristo podemos tener la vida y la paz y la plenitud. No nos permitas seguir luchando por cosas insignificantes, sino permítenos entender dónde está el sentido de la vida, que es Cristo Jesús. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, siendo conscientes de los procesos psicológicos y hormonales que viven los niños en crecimiento, y aceptando que todos hemos pasado por ahí en algún momento, tanto ustedes como yo, y en ese momento mi hijo, debemos reconocer que los niños a veces lloran por cosas que como adultos sabemos son insignificantes. A veces lloran porque no obtienen lo que quieren, a veces lloran porque no les gusta algo, a veces lloran porque no encuentran algo. Y uno como adulto se da cuenta que están llorando por cosas insignificantes. Y comienzo con esto, diciéndoles esto no para criticar a los niños, porque es una actitud que es completamente normal y necesaria de su proceso de maduración. Comienzo con esto para que nos preguntemos algo que es muy importante para nuestra vida de fe, y es ¿por quién o por qué se están derramando nuestras lágrimas el día de hoy? ¿Por quién o por qué estamos llorando el día de hoy? Seguramente si yo les preguntara a cada uno de ustedes de repente, ¿amas al Señor o al mundo? ¿Amas más al Señor o a las riquezas? ¿Amas más al Señor o a la fama? Muy seguramente todos responderíamos que amamos más al Señor, más que a la fama, que a las riquezas, más que al mundo. ¿Pero por qué? Porque así es como hemos sido educados, porque así es como hemos sido programados, porque nos importa lo que piensa la otra persona. Pero creo que muy seguramente si a alguno de nosotros nos dieran una pastilla o un medicamento que nos hiciera revelar lo que hay en el corazón, seguramente nos daríamos cuenta que no es así. Seguramente nos daríamos cuenta que lo primero en nuestra vida y en nuestro corazón no es el Señor, ¿cierto? Y es algo que todos debemos reconocer, porque así es como vivimos, ¿cierto? Y eso no nos hace como tal malos, ¿cierto? No nos hace malos, antes nos hace, digámoslo, humanos, porque somos muy débiles, tenemos muchas flaquezas y lamentablemente no amamos al Señor como deberíamos. Y muchas veces, en vez de tener
la fe como algo, como esa confianza de la que les hablaba la semana pasada, más bien la tenemos como algo aprendido, como una enseñanza que ha sido memorizada y realmente no hace parte de nuestra vida como debería de serlo. Y quisiera, por lo tanto, que cada uno se preguntara lo siguiente el día de hoy, siendo honestos con cada uno de nosotros y, y sin ánimo de juzgarlos, porque yo mismo también caigo, digámoslo así, en estas categorías. Preguntémonos, ¿será que hemos llorado por el reino de Dios y su justicia? Si antes lo hacíamos, últimamente lo hacemos. Hemos llorado en búsqueda del Señor últimamente. Hemos llorado en arrepentimiento. Y tenemos que ser honestos. La verdad es que muchos de nosotros, no puedo decir que todos, no lo hacemos. ¿Acaso no más bien nos debemos preguntar si nosotros lloramos más bien por las cosas insignificantes de este mundo, como la riqueza, la fama, la gloria de este mundo? ¿Acaso no lloramos por eso? Y la verdad es que muchos de nosotros, como les digo, no puedo decir que todos, no lloramos por el reino de los cielos, no derramamos nuestras lágrimas en búsqueda del Señor, sino que más bien lo hacemos por las cosas del mundo y eso tiene una motivación. Y es porque nuestros ojos están en el mundo, es así de simple. Nuestros ojos están en las cosas de este mundo. El mundo nos parece más atractivo, nos parece que nos brinda mayor beneficio, nos parece que nos da una solución más inmediata y eficaz. Creemos que sin el mundo vamos a sufrir alguna pérdida. El mundo nos absorbe, nos consume completamente, nos esclaviza el entretenimiento, el trabajo. Llega un momento en el que no nos permiten poner nuestros ojos en el Señor. Y, y como preferimos o porque pensamos que es más poderoso o más grande el mundo, en algún momento dado lo que hacemos es dejar a Cristo y preferir al mundo antes que a Cristo. Y es porque, seamos honestos, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo y sabemos que de alguna u otra manera hay que realizar ciertos sacrificios, que de alguna u otra manera debemos dejar muchas cosas. Y puede que algunos digan, sí, es por amor, pero igual son sacrificios. Para algunos de nosotros o para la mayoría de nosotros, eso crea como cierta ansiedad, ¿cierto? Porque creemos que Cristo no es suficiente o creemos que Cristo no va a solucionar nuestras situaciones del día a día. Creemos en un Cristo que está allá, pero no en un Cristo que está acá, ¿cierto? No en un Cristo que está pendiente de nosotros, sino un Cristo al que nosotros simplemente le estamos dando y dando y dando, pero no es un Cristo que realmente se interesa por nosotros y por eso nos da ansiedad y por eso no somos capaces de desapegarnos a las cosas del mundo y desapegarnos a nuestras soluciones. Y eso es lo que la palabra nos eh, quiere que nosotros nos examinemos el día de hoy y quiere exhortarnos. Porque, y como les digo, esto no es para juzgarlos a ustedes y esto no es para decir, es que ustedes son inferiores o son malos por esto, porque yo también lo vivo. Y seguramente muchos de nosotros tenemos esta sensación en muchos momentos de nuestra vida donde tenemos ansiedad y no somos capaces de confiar plenamente en el Señor. No somos capaces de confiar plenamente en Él y por eso no somos capaces de dejar completamente el mundo, ¿cierto? Porque así es como hemos sido programados por el mundo. Y eso no nos hace peores que los otros cristianos. Yo pienso que todos los cristianos en algún momento hemos vivido esto. Y es aquí donde tenemos que volver a la palabra, ¿cierto? Y vamos a Mateo 8, 23, 25, que nos dice lo siguiente.
Cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron y de pronto se desató una gran tormenta en el mar, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Y llegando hasta él, le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Miren, en este pasaje que acabamos de leer, yo les pregunto, ¿los discípulos están en la barca con Jesús o los discípulos están en la barca sin Jesús? La respuesta es muy clara: los discípulos están en la barca con Jesús. De hecho, la palabra nos dice que Jesús es el primero que entra en la barca y los discípulos le siguen, ¿cierto? Entonces, la palabra nos dice muy claramente que Jesús estaba con los discípulos en la barca, que en este momento está siendo azotada por una gran tormenta. Está azotada por una gran tormenta. Y sin embargo, a pesar de que Jesús está con los discípulos, a pesar de que el Hijo de Dios está con los discípulos, a pesar de que ellos decían seguir a Jesús y creer en Jesús y confiar en Jesús, estos discípulos temen por sus vidas, se llenan de ansiedad por la gran tormenta y casi que en forma de reclamo despiertan a Jesús y le piden que haga algo para calmar la tormenta. Aquí nosotros vemos a los discípulos que están con Jesús, Jesús está con ellos, ellos dicen confiar en Jesús, ellos siguen a Jesús, porque la palabra dice, ellos siguen a Jesús, pero tienen miedo, tienen ansiedad. Entonces, lo que nosotros vemos en el texto, cuando lo vemos detalladamente, es que el problema no es la tormenta es simplemente un elemento que es un elemento que va a revelar lo que hay en el corazón de los discípulos. Y es que a pesar de que tienen a Jesús a su lado, la mayor tormenta no es la que está afuera, sino la que está en el corazón, la que está dentro de ellos. La tormenta de las dudas, la tormenta de los miedos, la tormenta de perder la vida, la tormenta de la vergüenza. Esa es la mayor tormenta que ellos tienen en sus corazones, a pesar de que tienen a Jesús a su lado. La mayor tormenta es la incredulidad de que a pesar de que tienen a Jesús a su lado, ellos todavía se dejan dominar, todavía confían más en lo que pasa más en este mundo, para bien o para mal. Ellos estaban llenos de temor. Ellos estaban llenos de miedo, de ansiedad en ese momento. A pesar de que Jesús estaba con ellos. ¿Pero por qué? ¿Por qué tenían estos temores? Porque no veían a Jesús haciendo lo que ellos creían que Jesús debía estar haciendo. Porque veían a un Jesús dormido en la barca. No un Jesús que estaba despierto diciendo, orando o moviendo, no sé, las velas o diciendo algo. Ellos no sabían. Ellos no veían a Jesús haciendo esto. Y nosotros, el día de hoy, como personas de esta tierra, como humanidad, como colombianos, como individuos, debemos reconocer que estamos viviendo todos los días, en todo momento, crisis. Y sin duda alguna, vamos a seguir viviendo con crisis. En este momento tenemos la crisis del coronavirus, y tenemos la crisis de la violencia y la corrupción en Colombia, tenemos las crisis en nuestras familias, tenemos las crisis en nuestras vidas. Y todas esas crisis son tormentas que van a golpear nuestra barca, perdón. Todas estas son crisis que van a golpear la barca de nuestra vida el día de hoy, pero también mañana, porque la palabra nunca nos dice que no van a venir las tormentas. Y no importa lo que les prometan las personas, siempre en nuestra vida van a existir las crisis, van a existir las tormentas. En el mundo, en Colombia, en la iglesia, en nuestra familia, en nuestras vidas, van a venir las crisis, van a venir las tormentas.
Y lo importante ahí, lo importante en ese momento de las crisis, no van a ser las crisis, no van a ser las tormentas, sino que vamos a hacer nosotros. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Por qué? Porque el Señor siempre va a estar a nuestro lado si creemos en Él, si confiamos en Él. Él está allí. Pero ¿cómo está nuestro corazón? Tenemos dos cosas seguras: la tormenta y Jesús. La tormenta va a estar allí, pero Jesús también. Pero ¿cómo va a estar nuestro corazón? ¿Cómo va a estar nuestro corazón? Lamentablemente nosotros decimos con nuestra boca que Jesús está con nosotros, que confiamos en Él, que sabemos que Él está a nuestro lado. Pero cuando viene la crisis, lo único que nosotros vemos es a un Jesús que está dormido en la barca. Nosotros no vemos a un Jesús que está obrando, que está a nuestro lado, un Jesús confiable, un Jesús que está en control, sino que vemos a un Jesús que está dormido en la barca. Y esto nos desespera, esto nos da ansiedad, esto nos da temor, esto nos hace reclamarle al Señor: Señor, ¿por qué estás dormido? Deberías estar haciendo algo. Deberías estar moviéndote. ¿No ves que estoy en crisis? Como le dicen los discípulos, ¿no ves que perecemos? ¿No ves esta tormenta? Y así estamos muchos de nosotros. Señor, ¿no ves la crisis del coronavirus, la crisis de Colombia, la crisis en mi familia, la crisis en la iglesia, la crisis en mi vida? ¿No la ves? Mira que perezco. Y lo único que vemos es a un Jesús que aparentemente está dormido, que parece que cuando se duerme pierde el control de las cosas, como que no le importáramos. Y es ahí en nuestra necedad que nosotros, entonces, por esta razón, por esta ansiedad que invade nuestro corazón, por este miedo que invade nuestra vida, que preferimos poner nuestros ojos, ponemos nuestra mirada en las cosas del mundo. Creemos más bien que a través de nuestros métodos y nuestras soluciones vamos a encontrar algo más inmediato y más certero. Y a la final nos vamos a dar cuenta que no es así. Y como muchos de nosotros hacemos al buscar nuestras soluciones, nos vamos a chocar contra el muro, vamos a echarle la culpa a Dios, le vamos a echar la culpa a nuestros pastores, le vamos a echar la culpa a nuestra familia, a nuestros amigos, a los que nos rodean. Y no vamos a reconocer que finalmente fue culpa de nosotros por no haber puesto nuestra confianza en aquel que realmente tiene la verdadera solución en su tiempo. Vamos a buscar lo que nos dice aquí Primera de Samuel. Primera de Samuel 8, 4, 5 y 11, 20. Finalmente, todos los ancianos de Israel se reunieron en Ramá para hablar del asunto con Samuel. Mira, Samuel, le dijeron, ya eres anciano y tus hijos no son como Dios. Danos un rey para que nos juzgue así como lo tienen las demás naciones. Miren lo que le están pidiendo el pueblo de Israel a Samuel y de otra manera también a Dios. Dios, danos un rey, danos un rey. Nosotros queremos ser como las otras naciones. Nosotros queremos que nos juzgue un rey, queremos que haya un hombre sobre nosotros que nos esté diciendo qué hacer. Versículo 11. Esta es la manera en que un rey gobernará sobre ustedes, les dijo Samuel. El rey reclutará en el ejército a los hijos de ustedes y los asignará a los carros de guerra y a sus conductores, y los hará correr delante de sus carros. Algunos serán generales y capitanes del ejército, otros serán obligados a arar y a cosechar los cultivos del rey, y otros harán las armas y el equipo para los carros de guerra. El rey tomará a las hijas de ustedes y los obligará a cocinar, a hornear y a hacer perfumes para él. Tomará una 10ª parte de su grano y de sus cosechas de uvas y la repartirá entre sus oficiales y miembros de la corte. Les quitará sus esclavos y esclavas y les exigirá lo mejor de sus ganados y burros para su propio uso. Les exigirá la 10ª parte de sus rebaños
y ustedes serán sus esclavos. Cuando llegue ese día, suplicarán ser aliviados de este rey que ahora piden, pero entonces el Señor no los ayudará. Sin embargo, el pueblo se negó a escuchar la advertencia de Samuel. Aún así, todavía queremos un rey, dijeron ellos. Nuestro deseo es ser como las naciones que nos rodean. El rey nos juzgará y será nuestro líder en las batallas. Miren, esto es muy lamentable. Es muy lamentable lo que vemos aquí. Vemos un pueblo de Israel que había visto las maravillas que Dios había realizado en medio de ellos. Un pueblo de Israel que había visto la fidelidad de Dios y cómo Dios los había llevado hasta la tierra prometida y les había dado esta tierra y les había dado la victoria sobre todas las batallas. Y sin embargo, este pueblo de Israel pide un rey, pide a un hombre. En vez de Dios, en vez de decir, Señor, nosotros queremos que seas tú quien reine sobre nosotros, porque tú eres sabio, grande, fiel, amoroso, misericordioso, justo. Ellos dicen, no, nosotros queremos la metodología de este mundo. Nosotros queremos ser juzgados, queremos que nos lidere en la batalla un hombre, un rey. Y Dios les advierte, miren, ¿qué es lo que va a pasar? Sus hijos van a ser llevados a la guerra. Sus hijas van a ser llevadas para el rey. Ustedes se van a convertir en esclavos. ¿Y qué hacen ellos? No, no, no importa, no importa. Nosotros queremos ser como las personas de las otras naciones. Nosotros queremos que nos lidere un rey, que nos lidere un hombre. Y el pueblo de Israel realmente lo que está haciendo es reflejar la vida de cada uno de nosotros. Nosotros deberíamos confiar en las promesas de Dios para nuestras vidas y deberíamos confiar que Él está en control y deberíamos confiar que aparentemente, aunque Él aparentemente parezca dormido o alejado, Él está en control de nuestras vidas. Deberíamos confiar en eso. Pero ¿qué es lo que nosotros hacemos? Preferimos la metodología del mundo, preferimos seguir atados a nuestra terquedad, a nuestra necedad y buscar la solución que nosotros creemos es mejor para nosotros. ¿Por qué? Porque es más aparentemente inmediato y más eficaz. Parece que es así. Y nosotros confiamos en nuestro juicio, en nuestra razón, en nuestras emociones, en nuestros sentidos. Y no estoy diciendo entonces que entonces debemos ser personas que tengan una baja autoestima y que no confíen en cada uno de nosotros. No, no estoy diciendo eso. Porque algunos se van hasta el extremo. Pero muchas veces nosotros somos como este pueblo de Israel, que sabemos que Dios está ahí. Sabemos que Dios nos ha traído esto aquí, pero ¿qué es lo que preferimos? Vamos. No, yo prefiero la metodología del mundo. Yo prefiero poner mi confianza en los hombres. Y luego cuando pasa algo, como que, no, es que es culpa de Dios, es que es culpa del pastor, es que es culpa del ministro, es culpa del familiar, es culpa del amigo. Y eso es lo que ocurre muchas veces. No pongan la confianza en los hombres. No pongan la confianza en mí. No pongan la confianza ni siquiera en sus familiares, aunque eso suena duro. No estoy diciendo que estemos ya como todos paranoicos, no. Pero finalmente los políticos, los familiares, yo, los amigos, aquellas personas que supuestamente son confiables, puede que no en esta vida, pero muy probablemente en algún momento de la vida nos van a decepcionar. Nos van a decepcionar. ¿Por qué? Porque todas esas personas finalmente son personas, son seres humanos, se equivocan, tienen flaquezas. Lamentablemente nosotros ponemos a veces mucha confianza en los hombres, como hicieron el pueblo de Israel. Y nosotros ya conocemos lo que les siguió. Es por esa razón que la palabra el día de hoy nos va a invitar a que volvamos a reconocer la grandeza del Evangelio y de esta manera la supremacía de Cristo, la supremacía de Jesús. Todos reconocemos la importancia del Evangelio, pero no reconocemos lo grande que es. No reconocemos que ese Evangelio debe ser parte de nuestra vida. A pesar de ser cristianos,
no lo reconocemos. Incluso algunos cristianos llegan al punto de decir que es que todas las religiones, que todos los caminos llevan a Dios. Y es aquí donde entramos al pasaje del día de hoy. Colosenses 1, 15 y 19. Ya lo leímos, pero vamos a leerlo nuevamente. Nos dice así. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre, que en él habitase toda plenitud. Amén. Miren qué descripción tan bella se hace aquí acerca de Cristo. ¿De quién se está hablando aquí? De Jesucristo. Se nos está diciendo que Él es la imagen del Dios invisible. Se nos está diciendo que Él es el primogénito de toda la creación, que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él, que Él es el dueño, que Él es el principio, que Él es el fin. Es decir, que la tierra, que Colombia, que nuestra familia, que nuestra iglesia, que nuestra vida están en las manos de Jesucristo. Nosotros podemos ver todo muy caótico, muy desorganizado, podemos ver que hay muchas crisis, que hay muchas tormentas, pero Jesucristo está en control de todo porque todo le pertenece a Él. Incluso nuestras preocupaciones, nuestro dolor, nuestra tristeza, las tormentas y crisis que hay en nuestra vida y que están azotando la barca de nuestra vida, están bajo el dominio de Jesucristo. Están bajo el dominio de Jesucristo. Y aunque aparentemente parezca dormido, Él sigue estando en control. Él sigue estando en control de nuestra vida. Él sigue estando en control. Y aquí es donde yo les lanzo esta pregunta. ¿Vale la pena rendir nuestra vida a un mundo que es incierto? ¿Vale la pena depender de un mundo que tantas veces nos ha decepcionado y que nos ha mostrado que no es confiable? Vale la pena entregar nuestra vida a un mundo que realmente no quiere lo mejor para nosotros, sino que quiere destruirnos, quiere esclavizarnos, quiere engañarnos, quiere atarnos. Vale la pena. O más bien, deberíamos rendir toda nuestra confianza y nuestra vida a aquel por quien y para quien fueron creadas todas las cosas. La invitación de la palabra del día de hoy no es que hagamos esto o aquello, sino solo a una cosa, a que volvamos a Cristo, a que reconozcamos el valor del evangelio que hemos recibido, un evangelio en el que se nos dice que el Señor de todas las cosas, el Señor de todas las cosas, el que tiene el control de toda la creación, vino a este mundo para que nosotros, todos nosotros, podamos tener vida. Para que podamos ser libres de todas esas ataduras a las que el mundo nos ha esclavizado. Nosotros, cuando entendemos esto, que hay alguien que es mucho mayor, podemos entender que por lo que estamos llorando en este momento, así como niños, es insignificante. Las preocupaciones del día a día, de nuestro corazón, de nuestra mente, son insignificantes. No estoy diciendo que no nos preocupemos o que no estoy diciendo que las preocupaciones por las finanzas o por la familia están mal, no estoy diciendo eso. Pero al final son insignificantes comparadas con el gran Señor. Y por lo tanto, esto debería darnos paz. Es que si el Señor, este Señor grande, que es dueño de todas las cosas, está en control de mi vida y de mi familia y de la iglesia y de Colombia y del mundo, entonces ¿yo de qué me preocupo?
¿De qué me preocupo? En su momento Él va a proveer para mi familia, en su momento Él va a proveer la paz, en su momento Él va a proveer la sanidad, en su momento, cuando Él así lo desee. Y más bien me voy a dedicar al reino de Dios y su justicia. Yo ya les había mostrado o ya les había comentado acerca de un experimento en el que a los niños se les dice, bueno, ¿tú prefieres este cubito de chocolate, cierto? Este cuadrito de chocolate o prefieres toda la chocolatina. Si esperas 5 minutos, te doy toda la chocolatina, o si comes en este momento, o si quieres comer ya chocolate, cómete el cubito, el cuadrito, pero no vas a tener la grande chocolatina. ¿Qué hacemos muchos de nosotros? Nosotros somos todavía como estos niños que prefieren el cuadrito de chocolatina porque es algo inmediato, en vez de esperar la gran chocolatina. Y queremos nuestra metodología, queremos nuestras soluciones, queremos lo inmediato. Y así nos ha enseñado el mundo, lo inmediato, lo que parece ya. Nosotros ya no queremos procesos, nosotros no queremos lo que se demore. Pero el día de hoy yo quiero invitarlos a que volvamos al Evangelio, que volvamos a confiar en el Señor y que esperemos en su tiempo, que esperemos en Él porque Él es el que realmente tiene la solución de cada una de las situaciones de nuestra vida, de cada una de las crisis. El coronavirus no se le ha salido de las manos al Señor. Nuestra vida nos ha salido de las manos del Señor. Confiemos en esto. En Estados Unidos vivió la persona más rica de todo el mundo. Es considerada la persona más acaudalada de la historia y es John D. Rockefeller, ¿cierto? Rockefeller. Y se dice que al morir en 1937, las personas le preguntaron a la secretaria de él qué se había llevado él a la tumba, ¿cierto? ¿Qué se había llevado él a la muerte? ¿Y qué dijo la secretaria? Nada, nada. ¿Por qué? Porque la muerte es poderosa. La muerte es poderosa y ninguno de nosotros puede llevarse algo. Nosotros podemos luchar y luchar por ganar y ganar dinero. Pero finalmente no podemos llevarnos nada al más allá, por así decirlo. Y es por eso que la palabra nos dice lo siguiente. Veamos lo que nos dice 1 Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Amén. Entonces vemos aquí que Pedro nos dice que nosotros tenemos una esperanza viva. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó de los muertos. Jesús venció a la muerte. Algo que nadie puede hacer. Algo que nadie puede hacer, Jesús lo realizó. ¿Por qué? Porque Él es el dueño de todas las cosas. Él venció incluso a la muerte con una vida que es mucho más poderosa que la muerte misma. ¿Y qué es lo que hace Dios con esta vida? ¿Qué es lo que hace Dios con esta vida que es mucho más poderosa que la muerte? Nos da esa vida a cada uno de nosotros. A los que le seguimos y a los que creemos en Él, Él nos dio esta vida. Nos da esta vida, ¿para qué? Para que llene cada uno de los rincones de nuestra vida, cada una de las áreas de nuestra vida. Él nos da esta vida. Y es por esto que allí en Jesús es donde nosotros debemos poner nuestra esperanza, porque no es una esperanza que nos va a decepcionar o no es una esperanza que en algún momento va a terminar, sino que es una esperanza viva en aquel que resucitó de entre los muertos. Entonces, miren lo que nos está diciendo la palabra del día de hoy. Lo que nos está invitando la palabra del día de hoy es que volvamos a Jesucristo, volvamos al Evangelio. No sigamos poniendo nuestra esperanza o nuestra fe en las cosas de este mundo, sino en Jesucristo, aquel que según la palabra está con nosotros hasta el fin del mundo. Por eso es que Jesucristo, el apodo de Jesucristo es Emmanuel. Emmanuel, ¿qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Dios con nosotros. Y si Dios es con nosotros,
¿quién contra nosotros? Y si Dios es con nosotros, nosotros tenemos la vida eterna, tenemos la paz eterna, tenemos el gozo eterno, tenemos el júbilo eterno. Tenemos aquello que el mundo no nos puede nunca dar. A pesar de que para nosotros, según nuestra perspectiva, Dios parezca dormido. A pesar de que Dios parezca lejos, la palabra está diciendo, miren lo que está diciendo aquí la palabra. Dios con nosotros. Mateo 1:23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Y qué nos dice Mateo 28:20? Y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. ¿Hasta cuándo va a estar Cristo con cada uno de ustedes? Conmigo. Hasta el fin del mundo. El mundo ya se terminó, todavía no. Entonces, ¿qué significa esto? Cristo sigue con nosotros. Cristo sigue con ustedes, a pesar de nosotros. A pesar de nosotros. Y aquí esto es uno de los puntos que me pone a pensar en algo muy bonito. Y una de las razones por las que nosotros no podemos comparar las otras religiones con Cristo. Y es que la palabra nos dice que Jesús es Hijo de Dios, que es Rey, que es Señor, pero hay algo que es muy bonito y que lo hace diferente de, digamos, de Buda, de Zeus, de Odín o de las otras religiones, es que Jesús se llama nuestro amigo. Eso es muy bonito, Jesús se llama amigo de nosotros. Miren lo que nos dice Juan 15:15. Yo ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Miren, aquí la palabra nos está revelando que a pesar de que Jesús es Señor y a pesar de que Jesús es Rey, Jesús le da más prioridad a ser nuestro amigo. Jesús le da más prioridad a ser alguien cercano a nosotros. Él no deja de ser nuestro Señor, Él no deja de ser nuestro Rey, pero Él dice, ¿saben qué? ¿Saben qué? Yo prefiero, voy a dejar, digamos, a un lado este título de Señor y de Rey. ¿Saben que yo me voy a llamar amigo de ustedes? En ninguna parte Buda, Zeus, Odín o algún presidente se llama amigo de nosotros. Ninguno de ellos va a decir, es que sabes que yo voy a dejar mi título de presidente, de rey, de señor, para ser tu amigo. No, pero Cristo, pero nuestro Jesús le da prioridad a este título, amigo, amigo. Y esto es algo muy hermoso, que el Evangelio, que solo el Evangelio tiene. Y por eso nosotros como cristianos no podemos aceptar la idea de que, es que todos los caminos llevan a Dios. No, porque primero que todo, todas las religiones son exclusivas. Dicen, no, no hay otro camino, ¿cierto? Y segundo, Jesús mismo está diciendo, no, yo soy el camino. Pero una de las cosas más bellas es, Jesús se hace diferente de las demás religiones porque Él dice, es que mira, es que yo soy tu amigo, yo soy tu amigo. Y sin duda alguna, el mundo, las redes del mundo nos esclavizan, vendan nuestros ojos. Y eso hace que nosotros nos alejemos del Señor, pero ya para que concluyamos, yo los quiero invitar a que abramos nuestros ojos, a que le pidamos al Señor que quebrante ese corazón tan duro y que nos permita volver a verle a Él y a entender que hemos estado llorando por cosas insignificantes. Hemos estado llorando por una riqueza que no nos vamos a poder llevar. Hemos estado llorando por un reconocimiento que a la final pues no da ningún fruto ni ningún gozo, que aparentemente parece algo bueno, pero que se vuelve algo tóxico para cada uno de nosotros. De hecho, el ser humano no fue creado para tener mucho reconocimiento. En Corea, muchas celebridades se suicidan justamente por ser celebridades. Miren, el mundo nos promete muchas cosas que finalmente, que parecen hoy buenas, pero que a la larga son
totalmente perjudiciales para nosotros. Son cosas insignificantes. Hoy yo los quiero invitar nuevamente, volvamos al Evangelio, volvamos a Cristo. No pongamos nuestra confianza en los hombres, no pongamos nuestra confianza en nosotros, o en nuestros créditos, o en nuestros títulos, sino en Cristo. Para que finalmente, así como Pablo, podamos decir lo siguiente. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hermanos, esto no es religión. Esto no es un concepto o una idea abstracta. Es una realidad. Es una realidad. En este momento, en el mundo, hay un movimiento que se llama la Gran Renuncia. No sé quiénes han escuchado acerca de esto, y es que después del coronavirus, por muchos factores, pero uno de ellos, el darse cuenta que no vale la pena luchar por algo tan insignificante, entregar la vida a un trabajo, muchos están renunciando en el mundo, ¿cierto? Es un movimiento que se está extendiendo por todo el mundo y la gente está renunciando porque se dieron cuenta que no vale la pena estar ahí trabajando, matándose. Y hay gente que sí depende de ello, pero pero la gente está renunciando porque se dan cuenta que hay muchas cosas más valiosas. Démonos cuenta el día de hoy que no vale la pena seguir invirtiendo en las cosas de este mundo toda nuestra vida, porque todo es temporal. Más bien invirtamos en las cosas del reino de los cielos. Reevaluemos el día de hoy nuestra vida de fe. Listo, vamos a orar. Padre Dios, te damos muchas gracias, Señor, por tu amor y